usted sabe que cuando esta música suena es porque él ya está en su asiento. Además lo utiliza de la manera que él prefiere, porque así es, el echado atrás, tranquilo, aún con su vestuario del quirófano, está además siempre con los libros y con sus apuntes. El doctor Bali hoy en casa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Carlos. Escogió usted el tema de la marihuana. Bueno, lo escogí porque salió un escrito reciente que resume la posición de la sociedad más importante en los Estados Unidos, y a esa sociedad hay que creerle y nos dice la verdad, y hay un montón de mitos con respecto al uso de la marihuana y sería conveniente comentarlos, porque yo oigo mucho en mi oficina y desgraciadamente estamos viendo efectivamente un incremento en el uso de la marihuana, probablemente como consecuencia del uso del hecho de que si se está legalizando para uso medicinal, pues quiere decir que no es tan mala y tiene cosas que la gente tiene que saber. Todo en la vida tiene bueno y malo, cualquier cosa en la vida, y la marihuana no se sale de esa regla. Entonces pensé que valdría la pena comentar esto, aunque hay muchos temas de los cuales comentar. Sí, pero quiero ir a la marihuana. Primero quiero preguntarle, dicen que es un estimulante sexual. No. No, eso es uno. Okay. Es todo lo contrario. Le baja la nota. ¿Le baja? La nota. ¿Y no es que la marihuana sube la nota? No. La marihuana tiene un efecto en ese sentido similar inicialmente al alcohol. ¿Qué te bloquea el alcohol? Te bloquea las cosas que te han dicho socialmente que no debes de hacer. Las cosas que te hacen mantener la cordura, en las que no pierdes el control. Tú no le puedes tocar la nalga a una mujer, tú eso lo sabes. Pero cuando ese control lo pierdes, y eso lo hace el alcohol y lo hace la marihuana, a ti no te importa tocarle la nalga a una mujer y lo puedes hacer tranquilamente. Entonces, de esa misma forma, el alcohol y la marihuana lo desinhiben a uno de los controles sociales. Y entonces te vuelves más expresivo. Antes no hablabas, ahora hablas un montón. Antes eras un tipo introvertido, callado, ahora comienzas a reírte y a compartir con todo el mundo. En ese sentido la gente cree que estimula. Realmente lo que hace es que bloquea las cosas que socialmente te han enseñado que no debes hacer. La gente lo interpreta como que es un estimulante. Con respecto a la actividad sexual, no hay ninguna duda que te baja la capacidad de respuesta sexual. En los hombres disminuye francamente la erección y la capacidad de estímulo, y en las mujeres le disminuye la respuesta orgásmica o de excitación, por ejemplo, humedecerse. Lo mismo sucede con la marihuana. Tiene en ese sentido el mismo efecto. Así que desde el punto de vista sexual, no es cierto. No hay nada que tenga que ver con eso. Para trabajar sobre la alegría, para la depresión. Es cierto que uno puede estar deprimido, todo lo demás, se fuma marihuana y eso activa una glándula que existe en el cerebro. No. No, tampoco. No tiene que ver con la Son psicoactivos. Ajá. Y esto se refiere... ¿Por qué la gente se ríe tanto cuando se arrebata? Bueno, eso no quiere decir que te quite la depresión. No se utiliza ni para la depresión, ni para la ansiedad, ni para la tristeza. El hecho de que te rías es porque precisamente lo mismo que te comentaba anteriormente. Bloquea las cosas que te hacen a ti comportarte en forma seria, en forma controlada, en forma socialmente aceptada. Cuando pierdes eso, te importa un bledo las cosas. Y comienzas a reírte, entre otras cosas, de todo, porque todo lo ves muy bien. Ese sentido de qué debo hacer y qué no debo hacer, cómo me debo expresar o cómo no me debo expresar, ante qué me río y ante qué no me río, ante qué actúo o no actúo, se pierde. Esa es una de las razones por las que quien utiliza marihuana se enfrenta a condiciones de riesgo.
porque la capacidad de determinar qué es arriesgado o no se pierde. Razón por la cual una persona con efectos de marihuana no debe manejar. Doctor, déjame preguntarte. Dicen que la marihuana que se siembra aquí en la Florida, como es una marihuana tan vigilada, ves que hay que estar por la ventana vigilando si viene la policía o no, crece con mucho estrés, que no es igual. La marihuana crece con estrés. Lo están diciendo en el chat, aquí está, y que la marihuana que crece libremente es una marihuana mucho más que no hace el mismo efecto. Entonces, aquí están diciendo que esa marihuana que crece sin estrés, pues que da una nota que uno ve pajaritos y esta ve elefantes, dinosaurios, qué sé yo, sirve como alucinógeno para acercarse a estos tipos de visualizaciones. La marihuana. Profe, la pregunta que tengo que hacer, usted no se ha disparado nunca un cigarro, ¿no? Desgraciadamente no. ¿Y cómo usted habla con tanto conocimiento de causa si usted nunca se ha arrebatado? Porque yo sí lo he visto. Ya. He tenido un buen número de gente a mi alrededor, desde los que he tenido que atender intoxicados en las salas de emergencia, cuando por muchos años trabajé en salas de emergencia como una forma de poder mantenerme mientras hacía mis especialidades. Y lo otro porque, bueno, de algo le sirve a uno el hecho de leer. Claro. Además estuve vinculado con centros de adicción en los cuales trabajaba. Que lo ha visto de cerca. Sí, lo he visto de cerca. He visto. Profe, entonces, ¿para qué es buena la marihuana y por qué la autorizan y por qué la legalizan entonces? La marihuana se ha demostrado claramente que es buena en algunas pocas situaciones, todas ellas de carácter neurológico, porque es allí no la marihuana. Eso es otra cosa que hay que aclarar. La marihuana es una sustancia con una multitud de compuestos químicos. La marihuana o cannabis, que es el nombre químico de la marihuana, está compuesta por un montón de sustancias que se llaman cannabinoides. Cada uno de estos cannabinoides ejerce una acción diferente dependiendo de la concentración y del tipo de cannabinoide que tú utilizas. El tipo de cannabinoide que es más utilizado en medicina con efectos terapéuticos para controlar ciertos tipos claramente definidos de enfermedades es el tetrahidrocannabinol. Este señor, de las cosas buenas que hace es controlar síndromes convulsivos crónicos intensos que se presentan en ciertas personas, especialmente en niños, con dos tipos de enfermedades muy claras. Una, que se conoce con el nombre de síndrome de Gastaut, y la otra que se conoce con el nombre de síndrome de Krabbe. Esos dos síndromes tienen daños cerebrales que hacen que los niños convulsionen continuamente y, claro, a mayor convulsión, mayor deterioro mental. Y no es fácil con los medicamentos que tenemos a la mano controlar ese tipo de convulsión. Hay estudios que claramente demuestran que la cantidad de las convulsiones de esos niños disminuye francamente cuando se utiliza tetrahidrocannabinol. Síndrome de Tourette. ¿Has visto alguna vez a un síndrome de Tourette? No. Síndrome de Tourette es un tipo que tiene ciertos tics. Es una... Sí, eso sí lo he visto. Bueno, tics, pero además... No sabía que se llamaba así, pero sí. Bueno, no solamente es el tics. Tiene problemas en la... se le escapa a la persona las expresiones. Y en muchas ocasiones las expresiones son de carácter vulgar. Y el tipo no lo puede controlar. Entonces, síndrome... A ver, doctor, espera un momentico que me interesa esto. A ver. No, pero porque uno construye personajes y todo lo demás. A ver, es una persona que tiene un tic. Y además, cuando le da lo que uno podría llamar el outbreak, es decir, que te da el brote, sueltas palabras que por lo general son palabrotas. Son es palabras. Que uno y puede el tipo no lo puede controlar. Qué lástima que sea una enfermedad que uno no... Pero estaría genial para un personaje, ¿no? Bueno, puede... En una cita romántica que le entre un de estos, ¿entiendes? Y que le diga a la novia que está ahí, mi amor, que quisiera estar contigo siempre, y tu mamá, que es una buena puta. Entonces, van ahí mismo
Por ahí va la cosa, Carlucho. Bueno, estaría para crear un personaje, pero bueno, vamos a la parte seria. Entonces, el síndrome de Tourette es uno de los síndromes que se ha logrado controlar con la utilización de tetrahidrocannabinol. El otro que se ha logrado controlar en forma más o menos efectiva es el Parkinson, los movimientos de Parkinson. El único dolor crónico para el cual realmente se sabe que la marihuana sirve es el dolor crónico de tipo neurológico. Por ejemplo, el producido por los daños de los nervios producidos por la diabetes. Se dice que la diabetes produce una neuropatía diabética y es que daña los nervios que van a los músculos o a las articulaciones y eso produce un dolor difícil de controlar. Ese tipo de dolor es controlado en muchas ocasiones por los cannabinoides. Pero dolores crónicos de otra etiología, yo he visto médicos estar recetando para otro tipo de dolor y no hay ningún estudio que demuestre que dolores crónicos por otras razones, yo tengo un montón de mujeres con dolores crónicos en la pelvis por muchas razones y no se utiliza para nada marihuana. Esas serían principalmente, casi que exclusivamente, las razones por las que la marihuana se deben utilizar. Tú oyes un montón de gente hablando de un montón de situaciones que supuestamente para ellos se controlan con marihuana. Realmente la verdad es que no. Entonces esto de la marihuana recreativa lo que lleva es directamente a un negocio. Bueno, la marihuana recreativa... Porque si hace daño y lo saben y usted lo está exponiendo aquí... La marihuana recreativa, como su nombre lo indica, es para recrearse. Pero hace daño. Por supuesto que hace daño. Bueno, pero yo la legalizo para que haga daño. Esto no se legaliza con el objeto de que se utilice medicinalmente, primero. Y segundo, como forma de evitar todos los problemas que ha traído su prohibición y las guerras de narcotráfico y toda esta cosa, toda esta maquinaria que se ha montado a través de todos los años, por su prohibición, el hecho de legalizarla lleva a que baje el costo, a que esa es un arma potente contra el contrabando de drogas, contra el contrabando y la producción de marihuana en otros países e inclusive aquí. Pero estamos entrando con la marihuana en la época en la que el alcohol o el fumar habían sido prohibidos, se castigaba por eso, inclusive con prisión, yo no sé si en algunos momentos con la muerte, probablemente también por haber sido utilizada ilegalmente el alcohol o por haber producido alcohol en forma ilegal. Eso en algún momento se legalizó y se le dejó a la gente la responsabilidad de que lo utilizara o no lo utilizara, pero a nosotros se nos bajó la tensión de tener que estar controlando y metiendo en prisión a un montón de gente que la producía, la vendía o la utilizaba. Estamos en un momento histórico con respecto a la marihuana similar al que tuvimos con respecto, por ejemplo, al alcohol. Okay. ¿A qué va a llevar eso? Bueno, tú has visto la cantidad de muertes que han habido por estar borracho y alguien borracho conduciendo. Lo mismo va a pasar con la marihuana. Es algo que nosotros deberíamos de idealmente aceptar. La verdad es que no. Nosotros utilizamos el alcohol en forma médica para tratar ciertos problemas. Por ejemplo, el alcohol tiene la capacidad de ser antiséptico. Por supuesto que el antiséptico es tóxico y no es el tipo de alcohol que nosotros podemos ingerir. Pero lo cierto es que si uno entiende, yo tengo que leerlas porque se me escapan todos. ¿Cómo? Si uno entiende que todo esto ha sido demostrado, y esto la gente debe saberlo, no solamente saber que uno la pasa muy bien, no solamente saber de que con eso soy capaz de declarármele a Pepita, que no se lo he podido decir, o hacerle avances a Pepita, o bailar más de lo que bailo. De lo de Pepita, vamos a decir María, porque bueno, Pepita suena un poco complicado. Bueno, a María. A María. Uno debería de saber más las cosas que hacen que usted no debería de utilizar. Claro que sí. Efectos neurológicos son muchos más claramente definidos y comprobados que los efectos físicos que el uso de la marihuana produce. ¿Cuáles son? Bueno,
hay daño en el aprendizaje. Todas las pruebas de aprendizaje que tú le haces a alguien que está en uso crónico de marihuana, el aprendizaje es mucho menor. Memoria, se pierde la memoria, se pierde la capacidad de atención, se pierde la capacidad de coordinación motora. Áreas que se pueden afectar en el diario vivir, por ejemplo, la capacidad de conducir y de tener en cuenta la capacidad de reaccionar o de tomar una decisión en un momento determinado. La capacidad de juicio se pierde y ese es uno de los aspectos, por ejemplo, en el que se pierde. Puedo saltar de este edificio al otro. Quien está marihuanado pega el salto, no lo piensa mucho. Se pierde la capacidad de poder juzgar la peligrosidad de algo. El que fuma marihuana puede saltar de una altura... No, no puede saltar. Él piensa que puede saltar. Iván, tráeme a Ronnie y siéntamelo aquí. Siéntamelo aquí, que estoy preocupado. Ronnie. Siéntamelo aquí porque él tiene un amigo. Quiero salir de aquí corriendo con Ronnie. Tiene un amigo que vive en la playa, que vive en un 7º piso y nosotros le hemos dicho, deja eso. Tenemos que ir, Ronnie. Cualquier día de esto lo ves aterrizando en la playa. Ay, Dios santo. Déficit cognitivos. Esto es lo que más afecta a los adolescentes. Comienzan a perder la capacidad de aprendizaje, comienzan a perder la capacidad de guardar información, de manejarla y de utilizarla adecuadamente. El uso crónico no hay ninguna duda que produce estados psicóticos. Por ejemplo, es claro, la gente que trabaja en centros de adicciones saben claramente que el uso crónico e intenso en ciertos momentos de la vida produce Dios mío. Profe, dijo que la marihuana siempre tiene la memoria. No, aquí no es la marihuana, aquí es otra cosa. Esquizofrenia. Es claro que produce esquizofrenia. Okay. De hecho, un buen número, por ejemplo, pacientes que yo tengo y que son esquizofrénicas y vienen a la oficina porque, bueno, necesitan de todas formas su evaluación ginecológica y están controladas con medicación psiquiátrica. Una buena proporción de ellas tiene la historia de haber utilizado intensamente en algún momento de su vida marihuana. Daños en la capacidad de producción en la escuela, en el trabajo, en las relaciones. Esto sucede por lo menos en el 35% de los usuarios de marihuana. Es bueno saberlo, profe, porque hay mucha juventud que ve este show. Usted empezó diciendo algo que es muy real. Dile a Colorado que la crema la vaya a vender a Barcelona, por favor. Si hay una crema, que la venda él en Barcelona. En la actualidad, solamente 10% de la población que utiliza marihuana, y la población que utiliza marihuana en estos momentos es de millones de personas, solamente el 10% realmente tiene indicación real para uso de marihuana. Así que el resto, el 90% la utiliza con el ánimo de diversión recreativa. Suerte que nosotros no necesitamos eso. Tenemos un canal para divertir y tenemos un canal para aprender y para informar y hoy para festejar. Por eso quiero aprovechar la presencia del Dr. Bali.